5 minutos entonces a partir de ahora. Dale, ¿Está Gracias, bien? profe. gracias, Dale, profe. dale, dale.
Bueno, de vuelta entonces, así ya empezamos. ¿Están todos ahí? Sí, profe. Bueno, muy bien. Y bueno, hoy nos toca continuar con o sea, nuestro módulo de lo que sería patología gástrica. En realidad que el tema que nos toca hoy involucra prácticamente todo el tracto gastrointestinal superior, ¿verdad? O sea, involucra tanto esófago, estómago, duodeno. Entonces, ya entrando ya propiamente dicho en lo que es la patología de hoy, podemos ver de que vamos a hablar sobre hemorragia digestiva alta, ¿sí? Bueno, primero tenemos que saber algunas cuestiones de, por ejemplo, la ubicación de estas hemorragias, dónde se producen estas hemorragias para que sean consideradas hemorragias digestivas altas, ¿sí? Entonces, tenemos como referencia un diseño esquemático, básicamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de hemorragia digestiva alta, nosotros hablamos de cualquier patología que se pueda producir a nivel del tracto gastrointestinal superior que involucre esófago, ¿sí? Que involucre estómago y que involucre duodeno, ¿sí? Eso con respecto al tracto gastrointestinal. Entonces, cualquier patología, ya sea benigna, ya sea maligna, que produzca un cuadro de hemorragia o de sangrado a nivel del tracto digestivo, sí, desde el esfínter esofágico superior hasta el duodeno, que es el ángulo de Treitz, hasta el ángulo duodeno-yeyunal, cualquier patología que esté ubicada en ese segmento y obviamente que curse con hemorragia, entonces causa lo que conocemos como hemorragia digestiva alta. ¿Está bien? Ahora, no solamente las hemorragias que están dentro del tracto gastrointestinal pueden producir una hemorragia digestiva alta. Así como vemos en este esquema, también tenemos el hígado, las vías biliares, tenemos el páncreas, entonces, e incluso la aorta por detrás de todo eso, ¿sí? Entonces, patologías que asienten tanto a nivel biliar, a nivel pancreático, incluso a nivel aórtico, pueden llevar a un sangrado que termine dentro del tracto gastrointestinal, ¿sí? O que, ¿cómo le voy a decir? Que se deposite dentro del tracto gastrointestinal y entonces puede llevar a un cuadro también de hemorragia digestiva. Entonces, no solamente las patologías que están a nivel intestinal, sino que también fuera del intestino, pero obviamente que tienen que llegar a comunicarse con el intestino para poder desarrollar los signos y los síntomas de una hemorragia digestiva alta. Ahora, entonces, ¿cómo es que dice la definición? Dice que es la pérdida de sangre, ¿sí? Hacia la luz del tubo digestivo, que generalmente se exterioriza a través de, obviamente, de la sangre, a través o de la boca, en forma de matemesis, lo que conocemos como matemesis, que es el vómito con sangre, o a través del ano, que se exterioriza a través o de forma de una melena o una enterorragia. ¿Está bien? La melena, si recuerdan por la clase pasada, era aquella coloración negruzca de las heces, ¿sí? Una coloración alquitranada, entonces fétida también, y la enterorragia obviamente que es sangre ya de característica más normal, vamos a decirle, más roja, más vinosa, es lo que traduce un sangrado un poco más activo. Ahora, como les estaba diciendo, ¿a cuáles patologías o a qué yo le voy a denominar hemorragia digestiva alta? A la originada por las lesiones que se ubican a nivel del esófago, estómago y duodeno, como ya saben, desde el esfínter esofágico superior hasta el ángulo de Treitz, así como también aquellas patologías que se exteriorizan o aquellas hemorragias que se exteriorizan en esos segmentos del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, a las patologías que se originan en el hígado, en las vías biliares, como por ejemplo un tumor de vía biliar que provoca un sangrado, o un tumor de la ampolla de Vater, por ejemplo, que provoca un sangrado, va a sangrar y obviamente se va a ir hacia el duodeno y esa es una causa de hemorragia digestiva alta.
por ejemplo, el páncreas, una pancreatitis que se complica con un pseudoaneurisma de la arteria esplénica, por ejemplo, si se comunica a través de los conductos pancreáticos con la segunda porción del duodeno o a través de una fístula a nivel gástrico, por ejemplo, puede llegar a producir una hemorragia digestiva alta o incluso una aorta, como por ejemplo, hay patologías como una, ¿cómo le voy a decir? Un pseudoaneurisma de la arteria aorta abdominal que puede llevar, por ejemplo, a fistulizar con el duodeno y puede llegar a formar, ¿por qué no?, un sangrado digestivo alto. Entonces, por suerte son casos raros, pero también hay que tener en cuenta porque también se pueden dar, ¿está bien? Ahora, las etiologías, si bien, como dijimos, el territorio es más extenso, involucra esófago, involucra estómago, involucra duodeno, involucra otros órganos que están alrededor. El territorio es más amplio, pero las causas, si bien las más frecuentes, siguen siendo las mismas, ¿sí? Las patologías gástricas, las patologías esofágicas en un segundo lugar, y después vienen las demás patologías un poco más raras. Las patologías gástricas, lesiones mucosas agudas gastroduodenales. Esas son las lesiones que nosotros conocíamos anteriormente de esta forma, lesiones mucosas agudas del estómago o del duodeno. Hoy en día conocemos como las gastritis, obviamente las gastritis, y hoy en día los estudios hablan de que las gastritis erosivas son las causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta, ¿sí? Gastritis erosiva, eso tengan bien presente. Gastritis erosiva causa más frecuente hemorragia digestiva alta, ¿está bien? Que anteriormente nosotros conocíamos como lesiones mucosas agudas gastroduodenales, una de las lesiones mucosas agudas, ¿está bien? Segundo, úlceras pépticas, así como habíamos visto en la clase pasada, teníamos úlceras gástricas y úlceras duodenales, ¿sí? Anteriormente se llamaban gastroduodenales, pero hoy en día se, se las denomina gástricas y duodenales por separados, ¿sí? Se las estudian en conjunto, pero hoy en día se saben que tienen prácticamente mecanismos distintos. Entonces, gástricas y duodenales, de las cuales las úlceras duodenales son las más frecuentes, ¿sí? Y las úlceras gástricas las siguen en frecuencia, pero las duodenales son más frecuentes. Eso con respecto a las causas más frecuentes. Después tenemos a las hemorragias digestivas que son producidas por las varices esofágicas. Entonces, cuando nosotros hablamos de hemorragia digestiva, hay una clasificación grande que es de acuerdo a la etiología de ese paciente. Entonces, si yo clasifico a un paciente cirrótico portador de varices esofágica, obviamente que mi hemorragia digestiva es lo más probable que sea por varices esofágica. Entonces, de acuerdo a la etiología del paciente, las hemorragias digestivas se dividen en varicosas y no varicosas, ¿sí? O variceales y no variceales, ¿sí? Variceales o varicosas, obviamente que hacen referencia a pacientes con varices esofágicas o varices gástricas, secundaria a una hipertensión portal por una cirrosis hepática, y las no variceales, ahí entran la gastritis, la úlcera, los tumores, los cánceres, obviamente. Entonces, ahí entran las demás causas, ¿sí? Entonces, en orden de frecuencia, ¿sí? Gastritis erosiva, la más frecuente, seguida de úlceras duodenales, úlceras gástricas, y después ya vienen las patologías relacionadas con hipertensión portal, varices esofágicas, varices del techo gástrico, ¿sí? Y la gastropatía hipertensiva. Todas referencia por una hipertensión portal previa como mecanismo de producción. ¿Está bien? Existen otras causas que son menos frecuentes, pero que también se ven en las urgencias. Por ejemplo, síndrome de Mallory-Weiss. Si alguna vez ya escucharon el síndrome de Mallory-Weiss, el síndrome de Mallory-Weiss consiste en nada más y nada menos que el desgarro de la mucosa del esófago, ¿sí? Producto de vómitos repetitivos, ¿sí? ¿En quiénes se producen este tipo de patologías? ¿En quiénes imagínense desgarrar la mucosa del esófago por vomitar? ¿En quiénes se producen?
pacientes alcohólicos, pacientes, aunque no crean, pacientes anorexia, que tienen la patología que se conoce como una anorexia nerviosa, los pacientes que generalmente son las modelos, ¿sí? Que tienen una autopresión por mantener el peso ideal por el producto del trabajo o lo que sea. Entonces ellas se ven constantemente con un sobrepeso, ¿sí? Entonces son este tipo de pacientes las que se autoinducen el vómito, pacientes que se alimentan, almuerzan o cenan o lo que sea, y inmediatamente se van y se autoinducen el vómito porque obviamente no quieren subir de peso, porque se ven obesas o lo que sea, ¿verdad? Obviamente que trastornos relacionados a ese sentido, en ese sentido. Entonces, en este tipo de pacientes donde nosotros vemos el síndrome de Mallory-Weiss, que es el desgarro de la mucosa esofágica. Vamos a ver más adelante cuál es la característica de la presentación de este tipo de patologías. Segundo, angiodisplasias. Angiodisplasias son malformaciones vasculares que se producen a nivel de la mucosa del tracto gastrointestinal. Puede haber en el esófago, en el duodeno, en el estómago, en el intestino delgado, en el colon, en el recto, en todos. En cualquier segmento del tracto gastrointestinal puede haber una angiodisplasia. ¿Qué es la angiodisplasia? Es una malformación arteriovenosa, ¿sí? Que se produce es como un pseudoaneurisma pequeño de los micros, de la microvascularización a nivel de la submucosa intestinal, que lo que produce es una comunicación arteriovenosa, ¿sí? Se comunica la arteria con las venas, pequeños capilares microscópicos prácticamente, que obviamente que sabemos que por diferencia de presión, obviamente la arterial tiene mayor presión que la venosa, si yo tengo una comunicación de una arteria con una vena de forma normal, lo que voy a originar es que la sangre del contenido arterial ingrese al contenido venoso y por un mecanismo de retroactivo, en realidad, por un mecanismo reverso, lo que va a hacer es que la sangre arterial fluya hacia la sangre venosa y por ende va a haber una regurgitación de las venas, lo que se va a traducir a nivel arterial como una dilatación de los plexos, obviamente que son pequeñísimos, ¿verdad? Pero obviamente que si por ahí se llega a romper eso, causa una hemorragia digestiva importante, ¿sí? ¿En quienes yo veo este tipo de pacientes, angiodisplasias? ¿En quienes yo veo? En pacientes ancianos. Felizmente son patologías o sea, no es felizmente, ¿verdad? Pero es vamos a decirle, la ventaja de la angiodisplasia es que generalmente es muy raro ver en gente joven, en adultos mayores inclusive. Se ve en gente de edad muy avanzada, 60, 70 años para arriba, ¿verdad? Entonces, esa es la característica importante. Se ve en pacientes con enfermedad renal crónica, en pacientes con cardiopatías. En ese tipo de pacientes generalmente se ve la angiodisplasia. Segundo, o sea, tercero, la enfermedad de la FUA. La enfermedad de la FUA es una malformación también, ¿sí? A nivel de la mucosa gástrica, ¿sí? Generalmente, como le estaba diciendo, lo que ocurre es que hay una arteria de gran tamaño, una arteria a nivel de la submucosa gástrica, que es de un tamaño relativamente grande para lo que es el estómago. Y cuando se hace la endoscopía, lo que pasa es que la arteria está a nivel de la submucosa, ¿sí? O sea que está prácticamente desprovista de protección, no tiene protección. O muchas veces también pasa de que no está a nivel de la submucosa, está a nivel de la mucosa gástrica, o sea que está bien allá afuera a nivel de la mucosa, ¿sí? Entonces imagínense que una arteria esté ahí afuera de la mucosa gástrica, en la mucosa. Cualquier alimento que yo consuma que sea un poco sólido puede romper esa arteria. Un contenido ácido en demasía o muy alcalino puede lesionar esa arteria y puede sangrar en cualquier momento, ¿sí? Es una malformación la enfermedad de la FUA y les repito, consiste en la presencia de una arteria
de un tamaño relativamente importante a nivel de la submucosa con mayor frecuencia, pero también puede ser a nivel de la mucosa gástrica, ¿sí? Entonces, esa es la enfermedad de la FOA. Las úlceras de Cameron, siempre que nosotros pensamos en úlcera o hablamos de úlcera, generalmente las úlceras son redondeadas, ¿sí? La mayoría de las úlceras que nosotros vemos, o el día de mañana cuando a ustedes les toque ver en las prácticas, o con sus pacientes, es, las úlceras, la mayoría son redondeadas, ¿verdad? Entonces las úlceras de Cameron tienen una ubicación específica y una característica diferente. ¿Cuál es la ubicación? Generalmente se ubican a nivel de la unión gastroesofágica, generalmente, sí, en el esófago distal, preferentemente, y son úlceras lineales, ¿sí? No son redondeadas, son úlceras lineales, son agrandamientos, úlceras lineales que generalmente productos ¿cómo le voy a decir? De vómitos, a repetición también, de infecciones por Helicobacter pylori, de consumición crónica de corticoides, de AINE, pacientes tabaquistas, o sea que los mismos factores de riesgo para la producción, por ejemplo, de una úlcera, ya sea gastrodenal o una gastritis, por ejemplo, también son factores de riesgo para la formación de úlceras de Cameron, ¿sí? Ahora, patologías neoplásicas también entran obviamente dentro de las causas de una hemorragia digestiva alta, ¿sí? Como les dije al comienzo, cualquier patología que esté asentada a nivel del esfínter esofágico superior hasta el duodeno, independientemente si es benigna, si es maligna, nada, si es una malformación o si es adquirido, y sangra, causa una hemorragia digestiva alta, ¿sí? Entonces no hay mucha vuelta a quedar con eso. Cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer de duodeno, ampulomas, cáncer de la ampolla de Vater, cáncer de la vía biliar, tumores hepáticos. O sea, todo eso pueden sangrar y pueden causar hemorragia digestiva alta. Obviamente que un cáncer de estómago tiene más propensión a sangrar que un cáncer de hígado, por ejemplo. Un cáncer a nivel de la ampolla de Barter tiene más propensión a sangrar que un tumor de la vía biliar superior, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, generalmente hay algunas patologías que sangran más que otras, pero cualquiera de ellas puede llegar a desarrollar un sangrado digestivo alto, ¿sí? El leiomioma también, claro que sí, una lesión a nivel de los músculos, de la pared gástrica, de la pared muscular, ¿sí? También puede llevar a formar lesiones y que por ende, si se complican, puede llegar a sangrar, así como también las ectasias. Las ectasias vasculares es nada más y nada menos que la angiodisplasia, que por ende puse repetido, porque en realidad que la angiodisplasia y la ectasia vascular son las mismas cosas, ¿sí? Aquí tenemos ejemplos, como les había visto, como ya conocen de la clase pasada, las úlceras gastroduodenales, ¿sí? Les vuelvo a repetir, gastritis erosiva, principal causa de hemorragia digestiva a nivel mundial hoy en día, ¿sí? Gastritis erosiva. Les repito esto porque como el texto base de ustedes es el Michans, ¿sí? Entonces, en el libro de Michans no es prioridad, o sea, no es la principal causa porque obviamente que sabemos que el libro de Michans ya es un libro un poquito desfasado. Entonces, hoy en día les digo que la principal causa es la gastritis erosiva, ¿sí? Que anteriormente se conocía como lesiones mucosas agudas, vamos a ver enseguida. Entonces, aquí vemos ejemplos de las úlceras gástricas, ¿qué tipo de Johnson era? ¿Se recuerdan de la clase pasada? Vamos a ver un poco si aprendieron algo, para ver si el profesor es bueno o malo. Vamos a ver si aprendieron algo de la clase pasada. ¿Qué tipo de úlcera es si yo veo que yo tengo una úlcera en curvatura menor en región antral y tengo una úlcera duodenal también? ¿Es Johnson tipo 1, tipo 2, tipo 3? ¿Qué tipo de Johnson? ¿Tipo 4? Vamos a ver si prestaron atención. No tengan miedo, ahora es el momento de chutar y de aprender. No hay que aprender a la hora del examen. Ahora en las clases es unos momentos donde hay que chutar y hay que aprender.
Parece que nadie no se acuerda. Todo procuro de É tipo 2, C. prof. Exactamente, es un tipo 2, ¿está bien? Entonces, generalmente, como habíamos visto en la clase pasada, el Johnson tipo 2 generalmente estaba asociado más, también a la curvatura menor, obviamente, pero más hacia hacia la región antral, ¿sí? Y también tenía asociación de úlcera duodenal. Generalmente habían úlceras combinadas, ¿verdad? Y estaba asociado justamente a una hipersecreción ácida, ¿sí? Esa es una de las características del Johnson tipo 2, que es la imagen que vemos aquí, ¿sí? Ahora, una de las causas, úlceras. Otra de las causas es esta, la primera y fundamental, y les vuelvo a repetir, gastritis erosiva, principal causa a nivel mundial hoy en día de hemorragia digestiva alta. ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores de riesgo para la gastritis erosiva? Estrés. A nivel mundial, el estrés hoy en día yo creo que predomina a nivel mundial el estrés. Consumición crónica de medicamentos, pacientes que cada vez más se automedican, consumición de AINES, consumición de corticoides, consumición de tabacos, pacientes tabaquistas, alcohólicos, consumición de antibióticos, o sea, innumerables factores de riesgo que van obviamente a Ô, desarrollar. Sí, é normal na gastrite você ficar cuspindo, tipo, parece esse negócio aí branco. esto, É normal, tipo, ficar cuspindo. en Sim. realidad no, en realidad no es normal escupir, justamente porque nosotros tenemos o sea, anatómicamente sabemos que tenemos un esfínter esofágico inferior y superior, ¿sí? Entonces, no es normal de que un contenido gástrico pase al estómago, perdón, al esófago. Entonces, no es normal, ¿sí? Pero cuando la mucosa está muy inflamada, puede llegar a producir, ¿sí? Puede, ¿está bien? Porque no va a haber un vaciamiento gástrico completo, no va a haber un vaciamiento gástrico normal, por ende va a haber un retardo en el vaciamiento gástrico y puede llegar a producir en pequeñas cantidades, ¿sí? Incluso puede haber hematemesis, obviamente sangrado, ya si es que la mucosa está muy lesionada, ¿sí? Así como en la foto de aquí, por ejemplo, está muy lesionada la mucosa. Entonces puede ser normal. Ahora, lo que no hay que mezclar es que se confunde hematemesis con hemoptisis, ¿sí? Esa, eso creo que es, no sé si alguna vez ya vieron o alguien ya le comentó, pero muchas personas confunden eso. Que la hematemesis es vómitos con sangre, ¿sí? Pacientes que vomitan sangre, no hay mucha vuelta con eso. Ahora, la hemoptisis son aquellos pacientes que eliminan también sangre, ¿sí? Pero ¿cómo eliminan? Son los pacientes que no vomitan o incluso pueden llegar a vomitar, ¿sí? Pero son aquellos pacientes que tosen, tienen cuadros de tos, ¿sí? Y de tanto que tosen es como que tienen arcada de vómito y ahí le viene la secreción y vomitan, y vomita y puede tener un poco de sangre, pero esa sangre no viene del estómago, viene del pulmón, ¿está bien? Entonces, esa diferencia hay. Generalmente los pacientes con hematemesis vomitan sangre. Los pacientes con hemoptisis pueden llegar a tener vómitos, pero siempre es precedido de tos. Pacientes que empiezan a toser y pueden eliminar esputo con estrías de sangre. Eso es hemoptisis. Pueden toser hasta que de tanto toser le genera arcadas, ¿sí? Vomitan, pero lo que vomitan en realidad es el esputo que tenían atragantado acá en la garganta con estrías de sangre. ¿Está bien? La característica principal, el antecedente de tos antes de la eliminación de los vómitos, ¿sí? Si es solamente vómito con sangre, es hematemesis. Entonces, generalmente es eso lo que pasa en lo que vos me preguntas. Los pacientes generalmente
no tienen vómitos, solamente vienen secreciones y ellos eliminan, escupen, así como decir, cuspen, son como catarro, como esputo de un paciente con neumonía, un paciente con tuberculosis. Entonces ellos echan el catarro y tienen pequeños sangrados y esa es la hemoptisis, no hay que confundir eso, ¿sí? Entonces, pero la gran diferencia es que los pacientes generalmente no vomitan, solamente escupen catarro con sangre, ¿sí? Entonces, eso es una patología pulmonar y el otro es una patología gastroduodenal, ¿está bien? Es totalmente distinto, no hay que mezclar esas dos sintomatologías porque es totalmente separado, ¿sí? Pero mira, lo normal no es expulsar este líquido blanco que vos decías acá, no es normal que eso se expulse a este tejido blanco que vos ves aquí. Generalmente es fibrina que está tratando de proteger a la mucosa que está lesionada, ¿sí? Y eso generalmente está pegado por la mucosa gástrica, ¿sí? Estas bollas que ustedes ven aquí, estas ampollas blanquecinas, generalmente eso hay en el estómago, constantemente, normal eso es, ¿sí? Si mi esfínter esofágico inferior y superior funcionan, eso nunca tiene que pasar hacia el estómago, hacia el Então, esófago. a minha irmã, ela fica nervosa, aí ela começa a sair essa secreção da boca dela. Tipo, ela não vomita, começa a sair essa secreção quando ela fica nervosa. Dessa cor, branca e cheia de bolinha. No. Y sí, entonces, generalmente lo que pasa en este tipo de pacientes es, mira, la causa más frecuente es justamente hernia hiatal. O sea, a partir del momento que vos tenés un reflujo del contenido de un órgano hacia arriba, ¿sí? Nosotros sabemos que el sentido es único, hacia abajo tiene que ir todo, ¿sí? Si hay un sentido contrario, eso ya es un reflujo, ¿sí? Entonces, si hay un reflujo, tiene que haber alguna anormalidad a nivel de los esfínteres, ya sea el inferior o el superior. ¿Está bien? Entonces, lo más frecuente es el esfínter esofágico inferior por una hernia hiatal, por ejemplo. ¿Sí? La hernia hiatal, dependiendo del grado, puede ser totalmente asintomático, puede presentar solamente esos episodios que vos decías, así, en pequeños casos, ¿verdad? Entonces, como te digo, puede ser una manifestación, pero no es normal, eso no tiene por qué ocurrir, ¿sí? Y hay que ver qué tan frecuente ocurre, qué tanta frecuencia, preguntarle si de por ahí tiene sensación de quemazón aquí a nivel del pecho, porque ese contenido es gástrico, puede tener pirosis, lo que nosotros conocemos como pirosis, puede tener halitosis, o sea, tienen que preguntarle porque eso en realidad son síntomas de reflujo gastroesofágico, ¿está bien? Tienen que preguntar eso porque, como te digo, son signos y síntomas indirectos de una hernia hiatal, por ejemplo, por un reflujo. ¿Está bien? Graças, Ya, prof. generalmente es lo más frecuente, pero como te digo, si tenemos esfínter esofágico competente, no tiene por qué pasar eso, ¿sí? No tiene por qué pasar eso. Ahora, como estábamos viendo entonces la gastritis erosiva, la causa más frecuente hoy en día de hemorragia digestiva alta a nivel mundial, seguida de úlceras duodenales y seguida otra vez de úlceras gástricas, ¿sí? Aquí vemos en esta imagen es la famosa lesión de Delafoy, ¿sí? Lesión de Delafoy que ven aquí, que es una arteria. Se recuerdan que les dije recién que era una arteria, una malformación en donde una arteria está a nivel de un tamaño relativamente importante, está a nivel de lo más frecuente es que está a nivel de la submucosa, pero en muchos casos puede estar así como esto, así a nivel de la mucosa, ¿sí? Propiamente la mucosa. Entonces yo le hago la endoscopía y veo a nivel de la mucosa, así como en esta foto, veo que hay una arteria y eso, vean aquí como tiene un punto negrito, ¿sí? Y es ahí probablemente donde se rompió la pared de la arteria y empezó a sangrar, ¿verdad? Entonces generalmente esto hay que darle un tratamiento definitivo porque si no va a sangrar siempre, siempre, ante cualquier tipo de alimento, cuando hay una alcalinización del estómago por algún motivo, cuando hay una acidificación en demasía del estómago también. Entonces, esto es una malformación que hay que resolver con clive hemostático o hay diversos tratamientos que en el día de mañana van a ver, pero es una causa, no es frecuente, pero también hay que tener bien presente, ¿sí?
El síndrome de Mallory-Weiss, como ven aquí, el Mallory-Weiss es un desgarro de la mucosa esofágica, ¿sí? Generalmente del esófago distal, ¿sí? A nivel ¿cómo les voy a decir? Del hiato esofágico a nivel del diafragma, generalmente, ¿sí? Es, el síndrome de Mallory-Weiss, como les había dicho, generalmente ocurre más en alcohólicos, ¿sí? Pacientes alcoholizados, y generalmente el mecanismo principal es uno, varios episodios de vómitos, ¿sí? Varios, no solamente uno. Y otro, el esfuerzo que hace el paciente al vomitar, ¿sí? Entonces, esos son uno de los mecanismos principales. En los alcohólicos sabemos que el alcohólico obviamente que no controla, son aquellos que están vomitando y hacen un esfuerzo descomunal que ni siquiera se dan cuenta del grado de alcohol que tienen. Y otro están los pacientes, como le había dicho, generalmente son las mujeres, las modelos que trabajan con el tema de las ropas, que tienen que tener más o menos, mantener una cierta silueta para mantener el trabajo, vamos a decirlo así. Entonces, generalmente son estas mujeres, tienen un complejo, una anorexia nerviosa, que es una patología psicológica en donde las mujeres se miran al espejo y se ven obesas, obviamente que no obesas, pero sí en sobrepeso. Entonces ellas se autoinducen el vómito con cada comida que tienen, cada comida al día, vienen al baño y se autoinducen al vómito. Tal vez suene locura, pero es cierto, existen ese tipo de pacientes, y en ese tipo de pacientes es donde nosotros tenemos que sospechar de un Mallory Weiss. Ahora, ¿cómo yo voy a sospechar en un Mallory Weiss si viene con una hematemesis, por ejemplo? Todos se presentan con vómito con sangrado, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo voy a saber si es un Mallory Weiss o un de la FUA? ¿Cómo? El Mallory Weiss, ¿cuál es la característica? No es que yo en el primer vómito ya voy a vomitar y ya sangre, voy a encharcar mi pieza de sangre. No. El Mallory Weiss, como les dije, es cantidad de vómitos. Pacientes que vomitan de característica normal. Los alcohólicos, por ejemplo, vomitan varias oportunidades hasta que de repente, después del tercer, cuarto, quinto vómito, empiezan a vomitar sangre, pura sangre, ¿verdad? Entonces, pacientes que te van a decir, usted por eso, si vienen y le dicen, ¿cuántas veces vomitó? Vomitó 10 veces. Perfecto. ¿A partir de cuándo empezó a salir sangre? A partir del séptimo episodio de vómito. Antes, ¿cómo era? Era todo normal, era contenido gástrico, era un líquido verdoso, amarillento, el producto de la bilis, lo que sea. Entonces, a partir del séptimo episodio de vómito, empezó a vomitar sangre, ¿sí? O la mujer en ese caso, como le dije, las modelos generalmente te dicen, yo me autoindujo al vómito. Hay algunas que te dicen, hay algunos que tienen vergüenza y no cuentan, ¿sí? Pero te dicen, yo vomité varias veces y vomitaba normal, coloración normal, vomitaba todo mi alimento, y desde hoy que estuve vomitando sangre, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces al día vomitas? 3, 4 veces. Entonces tienen ese antecedente que es muy característico, y obviamente que el dolor en región precordial es muy característico también, ¿sí? Entonces, el Mallory Weiss generalmente es relativamente un poquito más sencillo para hacer el diagnóstico por ese antecedente, ¿sí? Segundo, aquí podemos ver otra causa, que es, ¿qué les parece que es esto? Esta foto aquí de la izquierda, abajo. Ustedes ya vieron patologías, Varices. excelente, ya vieron patologías esofágicas con el doctor Chaparro, creo, ¿verdad? Entonces, esta es una clásica varices esofágica que no tiene ningún signo ni estigma de sangrado, ni tampoco cuando nosotros hacemos una endoscopía en alta en un paciente con varices esofágicas. Generalmente tenemos que ver algunas características que son el tamaño, los estigmas de sangrados, y tenemos que ver si tienen lesiones puntiformes que generalmente traducen un sangrado inminente, ¿sí? Cuando tienen lesiones puntiformes, negras o rojas, o sea, traducen un sangrado inminente, ¿sí? Un paciente que probablemente esté a punto de sangrar. Si no sangra ahora, va a sangrar en los días, ¿sí? Entonces, una varice normal, prácticamente no tiene ningún signo de una probable complicación, ¿sí? Pero sí ya se clasifican por grados, y generalmente esto ya es un grado 2, ¿sí? Y el tratamiento en estos casos es ligadura, ¿verdad? O sea, se hacen ligaduras, pero el día de mañana en las prácticas van a ver.
pero es una de las causas, como les dije, hemorragia digestiva alta. De acuerdo a la etiología, se clasifican directamente en varicosas y no varicosas, ¿sí? Varicosas exclusivamente varices esofágicas o varices gástricas, esófago-gástricas, ¿sí? No varicosas, ahí entran. Les digo esto para que vuelvan a ir anotando. No varicosas, primera causa, gastritis erosiva. Segunda causa, úlcera duodenal. Tercera causa, úlcera gástrica. Cuarta causa, ahí ya entran las demás patologías. Por ejemplo, el tumores gástricos, entran enfermedades de la foie, entran en síndrome de Mallory-Weiss, la úlcera de Cameron y así sucesivamente, ¿sí? Pero las principales causas son las que ya les dije, ¿está bien? Entonces, ¿cómo se clasifica la hemorragia digestiva alta de acuerdo a la etiología? Varicosas y no varicosas, ¿sí? No hay mucha vuelta con eso. El tratamiento es totalmente diferente, ¿sí? Las varicosas sabemos que es por una hipertensión portal, que hay que tratar la hipertensión portal. A la par de tratar las varices, hay que tratar la hipertensión portal. Y en cambio, las no varicosas tienen tratamiento totalmente distinto, ¿sí? La etiología, como les dije, esta es una fuente del Michans. Yo les comento, les pongo esto porque el libro base de usted es el Michans, ¿sí? El Michans es el libro base. Siempre tenemos que tener un libro base en donde podamos sentarnos a discutir si hay algunas diferencias, si hay alguna, pero mi deber también es comentarles lo más actualizado hoy en día, ¿sí? Entonces, la etiología de acuerdo al Michans es úlceras duodenales, úlceras gástricas, lesiones agudas, varices esofágicas, tumores misceláneas, que son otras causas menos frecuentes, como ya vimos anteriormente, las úlceras de neoboca. ¿Qué son úlceras de neoboca? Las úlceras de neoboca hacen referencia neoboca, nueva boca, ¿sí? Entonces, úlceras de neoboca quiere decir de que un paciente fue sometido a una gastrectomía probablemente. ¿Por qué? No sé. Puede ser por cáncer, puede ser por úlcera, puede ser por miles de cosas, ¿sí? Se le realizó una gastrectomía y a esa gastrectomía se le hizo una anastomosis otra vez, ¿sí? Puede ser duodeno, gastroduodenal o gastroesofágica, gastroyeyunal. Y en el lugar donde se hizo la anastomosis, la nueva boca, es ahí donde asientan las úlceras y es característico de las úlceras de nueva neoboca, como se dice ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Entonces, esas son las úlceras de neoboca. Segundo, las angiodisplasias, como ya les dije, angiodisplasia es igual a pacientes ancianos, 60, 70 años para arriba, enfermos renales crónicos, pacientes con trastornos cardíacos, con coagulopatías, cirrosis hepática también, ¿por qué no? Entonces, como les digo, angiodisplasia, pacientes de edad avanzada, ¿sí? Si no son de edad avanzada, pacientes con algunas comorbilidades, como ya les dije, enfermos renales crónicos, cirrosis, cardiopatías y demás comorbilidades. Hemobilia, pacientes con sangrado de la vía biliar, a nivel de la vía biliar. Traducen pacientes con tumores de vías biliares, pacientes con tumores tumor de vía biliar principal, tumor de Klatskin, por ejemplo, o puede haber también incluso tumores al nivel de la ampolla de Vater, ¿sí? Que puedan sangrar, el famoso ampuloma, ¿sí? Que generalmente se presenta con ictericia y sangrado o con anemia, ¿verdad? Entonces, ictericia y melena, ojo, puede ser un ampuloma, ¿sí? Pseudoaneurisma por pancreatitis, pacientes, ustedes dieron pancreatitis hace poco, me imagino que ya habrán hablado sobre eso. Pseudoaneurisma por pancreatitis. ¿Cuál es la diferencia de un pseudoaneurisma y de un aneurisma? ¿Alguien sabe responderme eso? ¿Cuál es la diferencia entre un pseudoaneurisma y un aneurisma? Si alguien ya vio. ¿Alguien ya vio alguna vez un pseudoaneurisma y un aneurisma en sí? No, profe. ¿No? Bueno, generalmente si recordamos un poquitito los divertículos, ¿se recuerdan la clase de divertículos? Estaban los divertículos que estaban formados por todas las capas, ¿sí?
¿verdad? Generalmente, como les voy a decir, generalmente era en una malformación congénita, por ejemplo, el divertículo de Meckel, por ejemplo, ¿verdad? En cambio estaban que son los congénitos, que están formados por todas las capas del intestino. En cambio, los que son solamente los adquiridos, los que son formados por dos capas, la mucosa y su mucosa, que se hernia a través de la capa muscular, son lo que nosotros conocemos como pseudodivertículos. No son divertículos verdaderos, reales. ¿Por qué? Porque no están compuestos por todas las capas, ¿sí? Es lo mismo a nivel de un aneurisma y un pseudoaneurisma, ¿sí? ¿Por qué pseudo? Porque no está formado por todas las capas de la pared vascular, ¿sí? En este caso, la arteria, generalmente la esplénica, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? No es muy complicado, ¿sí? Para que sepan, cuando se habla en términos de pseudo algo, es porque no está formado completamente por las paredes de esa estructura en específico, como es en este caso un pseudoaneurisma de una arteria, no está compuesta por todas las capas de esa arteria en específico. Cuando hablamos de un pseudoaneurisma por pancreatitis, lo más frecuente es que un paciente tenga pancreatitis aguda, que tenga una complicación local de la pancreatitis aguda, una colección aguda que después se pudo haber infectado o no, que llevó a una wall of necrosis o mil otras complicación aguda de la pancreatitis local. Esa pancreatitis complicada localmente puede llevar a la formación de pequeñas rupturas a nivel de la arteria esplénica que sabemos que pasa por detrás del páncreas, ¿sí? Entonces está pegada en realidad al páncreas. Esas microlesiones que se producen a nivel de la arteria esplénica pueden llevar a la formación de un pseudoaneurisma, ¿sí? Entonces el pseudoaneurisma es una formación sacular que va a tener a nivel de la ruptura, ¿sí? Pero que está contenido, no tiene la capa, no tiene todas las capas, o sea, no es la capa verdadera de la arteria en sí. Entonces, ese pseudoaneurisma se puede romper en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento. Entonces, ese pseudoaneurisma puede romperse hacia adentro del páncreas y producir una hemorragia que va a venir por los conductillos pancreáticos a través del Wilson a desembocar a nivel del duodeno, ¿sí? También se puede romper hacia el estómago, ¿por qué no? Hubo casos en pacientes, y eso les comento por experiencia propia, un paciente que operamos de una pancreatitis aguda, complicada localmente con un pseudoquiste pancreático infectado, en donde le hicimos una derivación cistogástrica, se llama, que lo que se hace es se comunica el estómago con el quiste pancreático, ¿sí? Entonces el contenido del quiste se derrama a través del estómago y eso se elimina con el tránsito intestinal a través de la materia fecal, ¿sí? Entonces se comunica el quiste del páncreas a través de la cara posterior del estómago. Se abre el estómago y se comunica el quiste con el estómago, ¿verdad? Entonces le hicimos esa cirugía al paciente, súper bien evolucionó el paciente. Cuando ya estaba como para irse de alta, hace un cuadro de hemorragia digestiva masiva, muere el paciente en media hora, ¿verdad? Obviamente que endoscopia alta, todo lo demás, y al hacer la endoscopia alta, entramos a través de la herida gástrica que le habíamos hecho para el quiste, y ahí vemos que la arteria esplénica se partió en dos, o sea, lo que era un pseudoaneurisma se partió en dos y oitó el paciente en menos de una hora, ¿verdad? Entonces, como les digo, es una complicación que obviamente que está presente, que hay que tener siempre presente. El pseudoaneurisma por pancreatitis es una causa, no es muy frecuente, pero hay que tener en cuenta. Pero ¿en quiénes yo voy a pensar una hemorragia digestiva alta por un pseudoaneurisma de una arteria esplénica? ¿En quiénes? En pacientes con un antecedente de pancreatitis, ¿verdad? Entonces, en un paciente sano, que nunca tuvo pancreatitis, pseudoaneurisma, ¿verdad? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es que quiero que entiendan que las etiologías nosotros tenemos que buscar, tenemos que interrogar. Yo eso es lo que siempre les voy a insistir.
no se cierren en un solo diagnóstico, no se cierren en las causas más frecuentes, no se cierren. Hay una ley que dice, hay que pecar, ¿sí? Hay que pecar siempre a favor del paciente en el sentido de que, ustedes tienen que saber cuáles son las más frecuentes, pero para que ustedes descarten las causas más frecuentes, ¿está bien? No pueden ustedes equivocarse, por ejemplo, en un paciente pensando que es un pseudoaneurisma de la arteria esplénica, pero había sido, le trataron, no sé, qué sé yo, le indicaron una angiografía para embolización de la arteria esplénica y había sido, era una gastritis o una úlcera gástrica, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, a lo que voy es que ustedes tienen que descartar siempre las causas más frecuentes, por algo son más frecuentes, pero también nunca tienen que olvidarse de las probables causas que son menos frecuentes. Y esas causas que son menos frecuentes tienen ciertas características que son muy importantes, como ya les estoy diciendo a medida que vamos en la clase. El majority weight, pacientes ya saben quiénes, alcohólicos, mujeres con, incluso hombres, no solo mujeres, hombres también con esa anorexia nerviosa, con esa patología que se ven con sobrepeso, ¿verdad? Se autoinducen al vómito. Pacientes consumidores de corticoides crónicos pueden tener patologías que tienen la cara hinchada, el edema generalizado, la rubicundez a nivel del rostro, pacientes cusinoides, ¿verdad? Consumidores crónicos de corticoides, ¿sí? Las úlceras de neoboca, ¿cuál es el antecedente que yo tengo que tener? ¿Cuál es el antecedente? Paciente que fue sometido a una cirugía, a una gastrectomía, ¿sí? Entonces, vean cómo en ese sentido tenemos que ir pensando. Angiodisplasia en quienes, pacientes ancianos, pacientes enfermos renales crónicos, pacientes con cardiopatías. Entonces, no es aquel paciente joven que le estresa a su novia, le estresa la facultad, le estresa todo y aparte toma radiclofenac. No, no es ese paciente. Ese es el clásico paciente de gastritis o de úlcera, ¿sí? Entonces, pseudoaneurisma en quienes, paciente con antecedentes de pancreatitis, ¿sí? Entonces, pregúntenle al paciente qué antecedente patológico personal tiene a la hora de hacer la historia clínica. ¿Tiene antecedente de pancreatitis hace un mes, hace 2 meses, ¿sí? 3 meses? Hay que investigar, ¿está bien? La fístula aortoduodenal. Ahora, ¿cómo se puede fistulizar la aorta al duodeno? ¿Sí? ¿Cómo se puede unir la aorta al duodeno? Imagínense que se una la aorta al duodeno. Es gravísimo, ¿sí? Causa, me imagino, hemorragia digestiva. Mira, yo les voy a mentir si les digo yo he visto una fístula aórtica. Les voy a mentir. Para mí esos pacientes van a ver, pero van a ver en la morgue, no van a ver en la urgencia de un hospital, van a ver en la morgue, ¿no? Es, no sé, para que llegue vivo un paciente con una ruptura, una fístula, es aorto, ¿cómo le voy a decir? Duodenal, es rarísimo. Entonces, existen porque probablemente alguien vio. Entonces, en la literatura habla de que la fístula es aortoduodenal, generalmente se ven en quienes pacientes que tienen pseudoaneurisma o aneurisma de la arteria aorta abdominal, ¿sí? Pacientes que tienen aneurisma de arteria aorta abdominal, ¿sí? Otros pacientes que fueron operados de un aneurisma de arteria aorta donde se les saca un segmento de la aorta y se le pone una prótesis, ¿sí? Se le pone una prótesis que seguramente ustedes ya habrán visto, prácticamente un tubo, ¿sí? Que de un material es irreabsorbible. Entonces, ese tubo es un cuerpo extraño. Eso no tiene que estar dentro del organismo. Obviamente que es, ¿cómo le voy a decir? Está creado por sus partículas que, no sé, científicamente demostrado de que puede estar dentro del organismo, pero cada organismo es distinto, cada organismo ve su forma de rechazar algo que no es de él. Entonces, ese cuerpo extraño puede llegar a fistulizar con órganos y obviamente que por el lugar donde está la aorta, está cerca del duodeno, puede llegar a fistulizar con el duodeno, puede llegar a fistulizar con el intestino delgado, yeyuno, ¿está bien? Entonces, puede llegar a fistulizar con diversas estructuras. Entonces, pero más una vez, ¿qué tiene que tener el paciente para que yo pueda pensar en una fístula? Antecedente de aneurisma, ¿está bien? El paciente va a tener el antecedente, tal vez él conozca, que sabe que tiene aneurisma, ¿sí? Tal vez él sepa, yo me operé de un aneurisma de aorta hace tantos años, me pusieron una prótesis, el paciente te va a contar, y si no te cuenta, hay que preguntar, ¿está bien? Entonces,
para que les diga nomás, para que sepan bien, las causas menos frecuentes siempre tienen algún secretito que hay que preguntar e investigar, ¿está bien? Las causas más frecuentes, como les dije, que saben, gastritis, ahí sí entran todos los factores de riesgo que usted ya sabe. Estrés, consumo crónico de AINE, consumo de corticoides, la infección por Helicobacter pylori, tabaquismo, alcoholismo, todos esos factores de riesgo que ya sabemos, ¿sí? Entonces, esas son las causas para las cosas más frecuentes. Y obviamente que una varices esofágica, por ejemplo, paciente es clásico, paciente ictérico, pálido, con el abdomen distendido por la citis, por la hipertensión portal que tiene, ¿está bien? Le van a preguntar el antecedente etilista, el paciente le va a referir de que es consumidor crónico o era consumidor crónico de alcohol, ¿está bien? Entonces, generalmente pueden tener circulación colateral a nivel abdominal, todos los signos de una hipertensión portal. Entonces, si tenemos un paciente así, no vamos a estar pensando, ay, el paciente está estresado, paciente. No, el paciente probablemente hemorragia digestiva alta varicosa, ¿sí? Entonces, en ese sentido es lo que yo quiero que ustedes abran la mente y tengan ese raciocinio, ¿está bien? Ahora, fisiopatológicamente, no hay mucha vuelta que dar. O sea, nosotros sabemos que la hemoglobina es responsable directa por el transporte del oxígeno a nivel de la sangre, ¿sí? Si yo tengo un déficit de hemoglobina de forma brusca, ¿sí? Si yo tengo un sangrado donde pierdo bruscamente 1 o 2 litros de sangre, obviamente que yo voy a tener un trastorno en la oxigenación de mi cuerpo, ¿sí? Por más de que mi capacidad pulmonar sea la ideal, yo voy a tener un trastorno a nivel de la oxigenación, ¿sí? Entonces, paciente puede estar cianótico, pueden estar pálidos, obviamente, aparte del sangrado, también pueden, por la baja oxigenación, ¿verdad? Entonces, cuando hay pérdida del volumen intravascular, no solamente afecta la pérdida de la sangre, sino que también el nivel de oxígeno transportado no es el ideal. Entonces, pequeños esfuerzos como pararse, moverse, mover la pierna, darse la vuelta en la cama, pequeños movimientos como esos pueden causar dificultad respiratoria, en donde el paciente va a sentir la falta de aire, va a sentir esa sensación de falta de ahogo, ¿está bien? Entonces, generalmente por la disminución del transporte de oxígeno por la baja cantidad de hemoglobina, ¿está bien? Y eso no es solamente en hemorragia digestiva, eso es en cualquier hemorragia, ¿está bien? Cuando la hemorragia dice que es mayor al 25 al 30%, disminuye que el retorno venoso. Nosotros sabemos que tenemos aproximadamente 5 litros de sangre circulando diariamente, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo, o sea, cuando yo tengo una pérdida de mayor al 25 al 30% del volumen, imagínense 1,5 litros de sangre, ¿sí? O más de 1,5 litros, ese retorno venoso obviamente que va a disminuir, ¿sí? Si yo tengo una disminución del retorno venoso, si tenía que venir a mi aurícula derecha, tenía que llegarme 1 litro de sangre y me llega ahora medio litro, obviamente que hay un déficit de medio litro de retorno venoso. Con ese medio litro de retorno venoso, mi corazón tiene que volver a expulsar medio litro. Entonces, ese medio litro no va a ser suficiente para poder mandar buena sangre y buena oxigenación a todo a todo el tejido del organismo, ¿está bien? Entonces, va a haber disminución del retorno venoso, va a haber una disminución del volumen sistólico, la presión sistólica va a disminuir, ¿está bien? Entonces va a haber una caída de la presión arterial sistémica y va a haber un aumento de la frecuencia del pulso, o sea que el paciente va a estar taquicárdico como mecanismo compensatorio. El cuerpo va a reconocer, si yo tengo que enviar 1 litro de sangre por cada contracción, pero a mí me llega 500 y yo puedo enviar 500 a 70 latidos por minuto, yo envío 1 litro. Un ejemplo nomás les digo. Si yo en 1 minuto, ¿sí?, tengo que enviar 1 litro de sangre en 70 contracciones, ¿qué es lo que yo voy a enviar? ¿Qué es lo que mi corazón va a hacer si es que yo envío solamente 500 o medio litro en ese 1 minuto? Lo primero que va a ser aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Si reconoce que está enviando menos cantidad de sangre, lo primero que va a hacer es aumentar la frecuencia cardíaca para tratar de compensar y tratar de mandar más
para que aumente el retorno venoso y tratar de mandar más sangre, ¿está bien? Entonces, ese mecanismo sencillo es uno de los primeros que se alteran cuando hay pérdida sanguínea. Entonces, generalmente es pregunta de examen. ¿Cuál es el primer mecanismo que se altera? La taquicardia, ¿sí? Taquicardia es el primer mecanismo que se altera, aumento de la frecuencia del pulso. Incluso la presión arterial, que es la sistólica, es la más importante. La sistólica incluso puede mantenerse en valores normales, ¿sí? Durante los primeros tiempos por un mecanismo justamente de compensación, pero cuando ya se rompe ese mecanismo de compensación, cuando ya no se puede mantener compensado a ese paciente, producto de que continúa la pérdida de sangre, entonces ahí es donde ya viene la hipotensión, ¿está bien? Pero el primer mecanismo, aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Nunca se olviden eso. ¿Cómo se va a presentar mi paciente clínicamente? Mira, la presentación de los pacientes es con hemorragia digestiva, ya sea alta o ya sea baja. Es demasiado irrelevante en el sentido de que yo puedo tener un paciente de 80 años que esté totalmente estable, sentado, hablando, comiendo, presión normal, ¿verdad? Puedo tener un paciente de 20 años, consumidor crónico de, qué sé yo, que sea drogadicto, que sea consumidor de o consumidor crónico de AINES, por ejemplo, que tenga una úlcera con un sangrado activo, que esté chocado en la urgencia, ¿verdad? Entonces, que esté en coma chocado. Entonces, es muy difícil. Yo no le puedo decir, la presentación va a ser siempre en paciente estable o siempre inestable. No. Ahora, ¿cuáles son los signos y los síntomas que yo tengo que buscar en un paciente para que yo diga, este paciente está con hemorragia digestiva alta? Uno, hematemesis. Ustedes ya saben, muy similar a la clase pasada. Hematemesis, vómitos con sangre, paciente que vomita sangre, ¿sí? Tiene que tener, ¿cómo le voy a decir? O sea, es diagnóstico directo para una hemorragia digestiva alta. Vómito en borra de café, paciente que vomitan aquel contenido oscuro, ¿sí? Como sangre digerida, fétido, lo que se conoce como vómito en borra de café. Melena, los pacientes ya saben ustedes cuál es la melena, las heces de coloración negruzca, fétida, de coloración alquitranada, ¿sí? El alquitrán es lo que le da la coloración negruzca al cigarrillo, ¿sí? Entonces, esa coloración negra del cigarrillo es el alquitrán, entonces es característico de ¿cómo le voy a decir? De la melena, tiene esa coloración alquitranada, la coloración negruzca, fétida. ¿Cómo les digo? Si nunca vieron una melena, la primera vez que vean, nunca más se van a olvidar. ¿Está bien? La hematoquesia, ¿qué es? Es la presencia de sangre, así como ven aquí en la imagen, presencia de sangre mezcladas con las heces, ¿sí? Sangre mezclada con las heces. La diferencia con la rectorragia, ¿sí? La rectorragia, sangrado del recto o del canal anal o del ano, la diferencia es que es sangre roja viva, sangrado nuevo, que no está mezclada con las heces. Esa es la rectorragia, no se confundan con eso porque eso es hemorragia digestiva baja. La hematoquesia es esto, así como ven en la foto, es materia fecal, pero que está mezclada con sangre. Una sangre medio vinosa, vean cómo no es una sangre roja viva, una sangre medio vinosa, ¿verdad? Parcialmente digerida, entonces no es negra como la melena, ni tampoco es roja rutilante como una rectorragia, ¿está bien? Entonces, manifestaciones clínicas, presentaciones clínicas, signos y síntomas de los pacientes, hematemesis, melena y hematoquesia. Puede haber melena en una hemorragia digestiva baja, puede haber, ¿sí? Puede haber, así como vimos en la patología de intestino delgado, enfermedad de Crohn, que produzcan microsangrados, pequeños sangrados, tuberculosis intestinal, que produzcan pequeños sangrados, pueden producir melena, pueden. Pacientes que, ¿cómo les voy a decir?, que sean portadores de cáncer de colon derecho, pueden presentar sangrado, pueden presentar melena, pueden presentar, dependiendo de la cantidad y del volumen del sangrado, ¿sí? Entonces, puede haber, no es exclusivamente de hemorragia digestiva alta, ¿sí? Pero por orden de frecuencia es hemorragia digestiva alta hasta demostrar lo contrario si tienen hematemesis, melena o hematoquesia, ¿está bien? Ahora,
como les dije, las manifestaciones de la descompensación hemodinámica del paciente por la hipovolemia o por la pérdida del contenido intravascular es demasiado diferente en todos los pacientes, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo voy a controlar esa pérdida de la volemia? Acá no sé quién me escribió. Hematoquesia es el sangrado, o sea, es el sangrado que está mezclado con las heces. Es esto que está acá, esa es la hematoquesia, ¿sí? Esa es el sangrado, sangre con heces, exactamente. Así como te respondió la compañera. Es sangre mezclada con las heces, ¿sí? Esa es la característica. Si algún día les preguntan a usted, ¿qué es hematoquesia? Sangre mezclada con heces. No hay vuelta que dar con eso, ¿sí? ¿Está bien? No hay luego otro término que te pueda decir. Sangre mezclada con heces, ¿está bien? Sangre que no está digerida, ¿sí? A diferencia como la melena que está totalmente digerida la sangre, ¿sí? Entonces, es muy característico, es imposible confundir, es muy difícil. Por suerte es algo que es imposible prácticamente confundir. Ahora, las manifestaciones clínicas, como le estaba diciendo, paciente, pueden tener un paciente, como ya les dije, anciano, estable, y un paciente joven, totalmente inestable, ¿sí? Dependiendo de la cantidad del sangrado, de la rapidez de la pérdida de la sangre, ¿está bien? No es lo mismo que yo pierda 1 litro de sangre en 2, 3 meses a que yo pierda 1 litro de sangre en 15, 20 minutos, ¿sí? No es lo mismo. Obviamente que si pierdo 1 litro de sangre de forma brusca, voy a estar totalmente grave, o sea, voy a tener repercusiones hemodinámicas graves, ¿sí? En cambio, si tengo pequeñas pérdidas en mucho tiempo, el paciente puede llegar a la urgencia con 7 de hemoglobina, con 5 de hemoglobina, y puede estar normal, hablando, caminando, comiendo, está bien, con buena oxigenación. Yo, no sé si ya les dije, pero yo tuve un paciente con un prolapso rectal que me llevó a la urgencia con 2 de hemoglobina. Y como creo que ya les dije, en los libros por debajo de 4 ya es incompatible con la vida, dice en la literatura, ¿verdad? Pero yo tuve paciente, como les digo, con 2 de hemoglobina y caminando, o sea, totalmente normal. O sea, eso traduce un sangrado de muchísimo tiempo de evolución donde el paciente tolera bien su sangrado, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo voy a evaluar esa compensación o esa descompensación hemodinámica al paciente? Controlando los signos vitales, ¿sí? Controlando el Glasgow del paciente, evaluando el Glasgow del paciente y controlando la diuresis del paciente, presión arterial, frecuencia cardíaca, nivel de conciencia del paciente, Glasgow, ¿sí? Y diuresis cada 1 hora. Paciente grave tiene que tener sonda vesical y se controla la cantidad de diuresis por hora. ¿Está bien? Esas son las características que tenemos que tener en un paciente con hemorragia digestiva alta. Lo primero que tenemos que controlar ante todo paciente con hemorragia digestiva alta o baja al ingreso, por más bien que esté el paciente, presión arterial, signo vital, ¿sí? Siempre. Signo vital es diuresis, Glasgow. Siempre. Nunca se olviden de eso. Nunca, pero nunca se olviden. No solamente hemorragia digestiva alta ni baja. Hemorragia en cualquier parte. Una fractura con un sangrado importante. Un trauma cerrado con un sangrado importante. Un trauma de tórax con un sangrado. Signos vitales, diuresis y nivel de Glasgow. Siempre, siempre. ¿Está bien? Pueden asociarse que mareo, pérdida del conocimiento, sudoración fría como consecuencia de la hipotensión arterial. Claro que sí, está bien. Uno de los primeros mecanismos es vasoconstricción periférica. Cuando un paciente está con sangrado, pérdida de volumen intravascular, lo primero que se genera es vasoconstricción periférica, ¿sí? Toda la vasoconstricción a nivel de los capilares periféricos, tanto de las extremidades superiores como inferiores. Hay una vasoconstricción generalizada, los pacientes tienen palidez de piel y mucosa, frialdad de las manos, de los pies. ¿Está bien? Eso es característico a encontrar en los pacientes con hemorragia en general, no solo digestivo, ¿sí? Pero como hablamos de digestivo en este caso, es normal encontrarlo en pacientes con hemorragia digestiva desde moderado para enfrente, ¿sí? Entonces puede haber sudoración fría en aquellos pacientes que estén muy hipotensos, que estén prácticamente ahí socando, ¿verdad? Entonces
Esas son las cosas que tenemos que buscar. Ahora, signos vitales, como yo les digo, nunca se olviden. Signos vitales, diuresis, Glasgow. Nunca se olviden. Ahora, presión arterial, sistólica principalmente. Sabemos que tiene que ser 120 lo normal, ¿sí? 120-80. Entonces, la sistólica 120, ¿saben? Entonces, la presión arterial es o no es un buen método un método criterio, es un buen criterio para un seguimiento, una severidad en un paciente con hemorragia digestiva. Y en realidad no es un buen índice, un marcador de severidad al comienzo. ¿Por qué? Porque en un paciente puede estar ligeramente compensado al ingreso, ¿sí? El paciente puede estar a través, cada mecanismo compensatorio de cada paciente es distinto, no es lo mismo un mecanismo compensatorio en un paciente joven que en un anciano, obviamente. Entonces, un joven probablemente tolere más y esté con una presión relativamente normal, en cambio el anciano puede estar chocado ya, ¿verdad? Entonces, como les decía, la presión puede estar presente o normal, en realidad normal, en las primeras horas post episodio de hemorragia digestiva, ¿sí? En cambio, la taquicardia en sí es, un ratito, vamos a terminar esta parte y vamos. La taquicardia en sí generalmente es lo primero que se manifiesta, entonces tenemos que ver aumento de la frecuencia del pulso, relleno capilar, ¿sí? Tenemos que ver, generalmente lo que se hace es pensar el lecho ungueal, ¿sí? Y si ustedes se realizan esa maniobra ahora, van a ver que tienen un relleno menor a un segundo, ya está totalmente colorido otra vez, ¿verdad? Está bien rojito. En cambio, los pacientes que tienen vasoconstricción periférica están pálidos, ustedes le hacen esta maniobra al relleno capilar y tarda mayor a 2 a 3 segundos, ¿está bien? Incluso puede tardar más. Entonces, de acuerdo a eso, relleno capilar, ¿está bien? Estado mental del paciente, su nivel de conciencia, Glasgow, hay que ver siempre, ya saben evaluar Glasgow, estado de conciencia, nunca se olviden. Diuresis horaria, hay que controlar la diuresis de ese paciente siempre. Esos son los parámetros más fidedignos para saber si el paciente en qué tipo de probable de hemorragia está, leve, moderada, grave o full o exsanguinante se llama, ¿sí? Vamos a ver hasta dónde podemos. eh, esto vamos a dar y 25 vamos a dar una pausa hasta y 30, ¿está bien? Así como para que podamos terminar bien. Es la estimación del volumen. Unos criterios, este es del Michan también, que clínicamente yo puedo estimular, o sea, no estimular, estimar cuánto más o menos mi paciente perdió de sangre, ¿sí? Entonces, más una vez yo tengo que ver signos vitales, diuresis y estado mental, o sea, el Glasgow del paciente, ¿sí? Más una vez, es fundamental eso, ¿está bien? Entonces, aquí tienen la clasificación leve, moderada, grave, exsanguinante, leve, moderada, grave, exsanguinante, ¿sí? Entonces, ¿para qué es importante estos parámetros clínicos? Justamente para eso, para saber más o menos clínicamente qué tanto en porcentaje perdió sangre en mi paciente, ¿sí? Entonces, si yo tengo una frecuencia cardíaca normal, presión arterial normal, frecuencia respiratoria normal, diuresis con un ritmo normal, estado mental, puede estar ligeramente ansioso el paciente. Obviamente que voy a tener un sangrado menor al 15 o hasta el 15% y es un sangrado aproximadamente de 750 ml, ¿sí? Y así sucesivamente. Si tengo, eso se traduciría a una hemorragia digestiva leve, una hemorragia digestiva moderada, generalmente la frecuencia cardíaca ya aumenta, sabemos que por encima de 100, presión arterial disminuye por debajo de 120-80, frecuencia respiratoria aumenta por encima de 20, diuresis disminuye, está bien, el ritmo diurético sabemos que tiene que ser 0,5 a 1 ml kilo peso hora, ¿sí? El estado mental generalmente mayor ansiedad y así sucesivamente. Eso traduce aproximadamente 15 a 25% de pérdida sanguínea y obviamente que ya cuando vemos una exsanguinante, así como es mayor a 2000 ml aproximadamente de pérdida de sangre,
que lo que corresponde a más del 40%, el paciente va a tener frecuencia cardíaca mayor a 120 frecuencias por minuto, presión arterial por debajo de lo que es 90-60 milímetros de mercurio, presión arterial, frecuencia respiratoria, perdón, mayor a 125-130 respiraciones por minuto, perdón, de 25 a 30, no 100, 25 a 30 respiraciones por minuto, diuresis, ya va a estar totalmente anúrico, sin orinar una sola gota, el estado mental puede llegar incluso a estar en coma el paciente, ¿está bien? Entonces, dependiendo de la gravedad de las manifestaciones clínicas, es donde vamos a hacer esta probabilidad de porcentaje de pérdida sanguínea. Y esta es otra clasificación, como les dije, de acuerdo a la pérdida de la volemia en porcentajes. Entonces es grado 1 cuando es menor al 15%, grado 2 moderado del 15 al 30, grado 3 grave del 30 al 40% de pérdida de sangre y grado 4 cuando ya es exsanguinante mayor al 40% de pérdida de sangre. ¿Está bien? Y la diferencia, grado 1 y grado 2, generalmente no hay repercusión hemodinámica. El paciente generalmente tolera bien. Si hay una ligera taquicardia, no hay disminución de la presión arterial, el paciente no traduce esa sudoración fría, esa palidez muy marcada, no tiene dificultad respiratoria, o sea, relativamente está estable. En cambio, un grado 3 y un grado 4 sí ya cursan con palidez de extremidades, relleno capilar ausente o disminuido, puede haber sudoración fría, puede haber estado de confusión, hipotensión ortostática, pacientes que realizan algún tipo de movimiento y baja bruscamente la presión. Entonces, generalmente eso pueden tener oliguria, una diuresis aproximadamente entre 400 a 700 ml en 24 horas, ¿sí? O incluso puede estar anúrico totalmente. Entonces, generalmente, grado 3 y grado 4 ya tiene descompensación hemodinámica, el grado 1 y grado 2 todavía no. ¿Está bien? Vamos a ver qué hora es. 25. Bueno, acá la compañera pidió una pausa. Vamos a dar una pausa de 5 minutos, ¿está bien? Volvemos y 30, si es que están todos de acuerdo. Dale, profe. ¿Está bien? Dale, dale.
Bueno, de vuelta, pasa volando esos 5 minutos. Eh, Están ahí, ahora sí terminamos. Vemos Sí, para profe. terminar. Bueno, esto es más de lo mismo, como le estaba diciendo, ando un paciente con hemorragia digestiva, es, como le insistía, es justamente la parte hemodinámica es fundamental, ¿verdad? Alrededor, otro dato para que sepan que les hubiera dicho ya al comienzo es que alrededor del 80 al 90% de todas las hemorragias, sea la causa que sea, paran solas, ¿sí? O sea que lo único que hay que hacer es compensarle al paciente, si ya sea reponiéndole el suero, sangre, y compensando otras patologías etiológicamente hablando, ¿verdad? Entonces, 80-90% generalmente paran solas, ¿sí? Entonces, hay un 10%, un poquito más, que generalmente requiere algún otro procedimiento como para detener ese sangrado, y generalmente son pacientes graves de entrada, ¿verdad? Entonces, para que tengan en cuenta eso, ¿sí? Entonces, aquí nuevamente juega un papel importante la hemodinamia, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la hemodinamia es que nosotros vamos a ir clasificando nuestra hemorragia, ¿sí? Es, y de acuerdo a la presentación de este paciente, ¿sí? Entonces vemos más una vez, a modo de repaso, porque ya saben, leve, paciente asintomático, constantes normales, quiere decir de que signos vitales normales, ¿sí? Piel, cómo va a estar normo coloreada, no va a estar pálida, va a estar templada y seca. Indica una pérdida de volumen, como habíamos visto, de 10%, dice aquí, pero hasta en un 15% se puede considerar, hasta menos del 15%. Hemorragia digestiva moderada, presión arterial sistólica mayor a 100, sabemos que es 120, 80 lo normal, mayor a 100 todavía cuando es moderada. Frecuencia cardíaca menor a 100, ¿sí? Todavía va a estar dentro de los parámetros relativamente normales. Hay una discreta vasoconstricción, como dice periférica, los pacientes van a tener todavía un relleno capilar relativamente normal, ¿sí? Y los signos posturales negativos, ¿qué quiere decir eso? No va a tener hipotensión ortostática el paciente. Si a usted le piden que se pare, se va a parar y no se va a marear, no va a estar confundido, no va a estar letárgico, no va a tener síncope o confusión o mareo, ¿verdad? Entonces, signos posturales van a estar todavía negativos. Por eso es que estábamos diciendo recién, grado 1 y grado 2 no tienen muchas repercusiones todavía hemodinámicas. En cambio, aquí ya empieza el problema en el grave, o sea que ya sería el grado 3, donde la presión sistólica ya, o sea que ya hay una hipotensión menor a 100 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca ya hay un mecanismo compensatorio mayor a 100, ya hay una taquicardia, ya está con taquicardia el paciente, hasta 120 podemos considerar como grave. Intensa vasoconstricción periférica, el paciente ya tiene una disminución del retorno, del relleno capilar, ¿sí? Ya va a estar prolongado en segundos. Inquietud o agitación, el paciente va a estar agitado, no va a tener, es como que, como le dije, le va a faltar oxigenación a ese paciente, ¿sí? O se va a sentir como como que le falta una buena oxigenación, no va a estar orinando, obviamente, se va a tener una disminución en la cantidad, generalmente oliguria consideramos todavía que el paciente que orina, pero obviamente que en menor cantidad, podemos considerar hasta 400 a 700 ml en 24 horas, ¿sí? Y los signos posturales ya van a estar positivos, o sea, que el paciente que se pone en bipedestación no se para y va a tener hipotensión ortostática, o hace algún movimiento donde requiera el uso de musculaturas importantes que consumen mucha cantidad de sangre o mucha oxigenación. Entonces, a la hora de hacer ese movimiento, va a necesitar esa cantidad de sangre, lo que sea, y va a desoxigenar otras partes que cerebro está bien. Entonces, va a tener una hipoxemia transitoria, entonces puede tener cuadros de síncope, cuadros de lipotimia, incluso donde pierden la conciencia totalmente por momentos. Pero entonces,
a partir del grave ya se ven estas características. Y en la masiva, obviamente, que el paciente va a ingresar con un shock hipovolémico, a que paciente pálido, sudoroso, letárgico, totalmente, obviamente con un relleno capilar prácticamente ausente, va a tener, como le va a decir, colapso venoso, como dice ahí, va a tener, puede ingresar desde un estupor o un cuadro confusional agudo hasta incluso entrar en coma totalmente. Y obviamente que la característica más importante a nivel de la diuresis es que no va a orinar nada, o sea, va a estar totalmente anúrico, producto de la hipovolemia y producto de un bloqueo renal. Sabemos que la hipovolemia es causa de una insuficiencia renal aguda de forma prerrenal, ¿sí? Entonces, esas son las características. Diagnóstico. ¿Cómo llega a ser el diagnóstico? Interrogatorio, examen físico. Nunca se olviden, paciente con hemorragia digestiva alta es igual a signos vitales, sí o sí de ingreso, sí o sí, ¿está bien? Nivel de conciencia, diuresis, ¿estamos? Después nos vamos al interrogatorio en busca de qué, en busca de, yo cuando veo a un paciente con hemorragia digestiva alta, yo tengo que certificar de que ese paciente realmente está con hemorragia digestiva alta, ¿sí? Entonces, generalmente el paciente ingresa, dice, vomitó sangre, o viene el familiar y dice, mi familiar vomitó sangre a la mañana. Entonces, en el momento él está estable, entonces, ¿qué ustedes tienen que hacer? Confirmar ese diagnóstico, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo confirmar ese diagnóstico? Para hacer el diagnóstico de una hemorragia digestiva, uno de ellos es tacto rectal, ¿sí? ¿Qué yo voy a buscar en el tacto rectal? ¿Voy a buscar melena o voy a buscar hematoquesia? ¿Sí? Una de las dos cosas. Si yo encuentro una de las dos, entonces probablemente yo estoy ante un paciente con hemorragia digestiva alta. Si yo le hago eso y no tengo, ¿sí? ¿Qué otra cosa que puedo hacer? Sonda nasogástrica al paciente. Me instalo sonda nasogástrica y si el contenido es hemático, obviamente que ya hago el diagnóstico de una hemorragia digestiva alta, pero hay falso positivo en un 10% de los casos y es que es muy traumatizante la instalación de la sonda, así que lastimamos al paciente, puede haber, pero obviamente que el sangrado va a ser pequeñas cantidades en ese caso, no va a ser tampoco 100, 200 ml de sangre, ¿verdad? Entonces, es, la sonda nasogástrica nos puede ayudar. Entonces, para hacer el diagnóstico primero es ver que el paciente realmente tenga sangrado, ¿sí? Uno. Segundo, evaluación del volumen de la sangre perdida. ¿Cómo hacemos eso? De acuerdo a la clasificación que vimos recién, de acuerdo a qué, a la hemodinamia del paciente, de acuerdo a la diuresis del paciente y de acuerdo a qué, al estado mental del paciente. ¿Está bien? Ya sabemos eso. ¿Cómo vamos a hacer eso? Controlando presión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, diuresis horaria. Se tiene que habilitar una hoja de riesgo, que esa hoja de riesgo hay que anotar, se puede anotar hasta cada 5 minutos si es que es necesario, pero lo ideal es hacer cada una hora un control completito de signos vitales, diuresis, e ir anotando eso, por lo menos las primeras 12 horas donde son las horas más importantes, ¿sí? Entonces, diuresis horaria y el Glasgow del paciente siempre, ¿está bien? Entonces, con eso evaluamos más o menos el porcentaje de sangre perdida. Tercero, buscar la etiología de la hemorragia digestiva a través del interrogatorio, buscar paciente que sea consumidor crónico de AINES, paciente que sea consumidor crónico de corticoides, paciente que sea tabaquista, alcohólico, paciente que tiene antecedentes de autoinducirse los vómitos, paciente que tiene antecedentes de alcoholismo previo, que sospechamos una cirrosis por varices, paciente ya saben, antecedente de pancreatitis, que se sospecha un pseudoaneurisma, postoperado una gastrictomía, que tenga una úlcera en boca, o sea, ya saben qué buscar. Hay que dejar, hay que investigar nomás para poder tratar de llegar. Entonces, una vez que verifiquemos que el paciente realmente está con hemorragia. Segundo, ver qué tanto perdió de sangre, con qué tanto porcentaje perdió de sangre el paciente. Y tercero, buscar la causa, ¿sí? El interrogatorio tiene que ir dirigido a qué cosas, así como esto, ¿sí? Ingesta de medicamentos, AINE, corticoides, colchicina, por ejemplo. La lista de medicamentos es inmensa, ¿sí? Pero lo más frecuente es AINE, corticoides, ¿está bien? Hábitos enólicos, preguntar al paciente sobre qué tanto es consumidor de alcohol, ¿sí? Muchas veces los pacientes mienten, hay que preguntarle al familiar. Generalmente el paciente que es alcohólico, él dice que no es alcohólico, ¿sí? Entonces, hay que preguntar al familiar, ¿sí?
se cree a través de estudios científicos que 80 gramos de alcohol por día, por 5 años continuados, es factor, o sea, no es factor, va a llevar a una cirrosis hepática sí o sí, ¿está bien? Tabaquismo, adicciones venosas, drogas, ¿sí? Pueden llevar a hepatitis B, hepatitis C, antecedentes patológicos, cuales cirrosis hepática, enfermedades renales crónicas, coagulopatía, anticoagulantes. Hay que preguntar al paciente, por ejemplo, que sean portadores de insuficiencia venosa a nivel de los miembros, ¿sí? Que tengan insuficiencia venosa arterial, que sean consumidores crónicos de anticoagulantes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esas cosas hay que investigar. Medicaciones que consuma, ¿está bien? Episodios previos de hemorragia digestiva alta, es importante ver si es el primer episodio, el segundo, el tercero. ¿Por qué? Porque siempre el segundo episodio es siempre peor que el primero, siempre, ¿está bien? Entonces siempre hay que preguntar qué tratamiento recibió en su episodio anterior, qué se le hizo, qué no se le hizo, se le llevó a hacer endoscopía, se le llevó a hacer transfusión, todo hay que preguntar, ¿está bien? Y hay que buscar, obviamente, que el origen potencial del sangrado de acuerdo a los antecedentes clínicos. Esto es más de lo mismo. Si yo sospecho una varices o una gastropatía hipertensiva, ¿qué es lo que yo tengo que preguntar? El antecedente de una enfermedad hepática o el antecedente del alcoholismo, ¿está bien? Si yo sospecho una fístula aortoentérica, ¿qué yo tengo que preguntar? Paciente, si es portador de aneurisma de la arteria aorta abdominal, si es portador de injerto aórtico por una cirugía, por un aneurisma, por ejemplo, de la arteria aorta, si es portador de angiodisplasia en pacientes con enfermos renales, en estenosis aórtica, telangiectasia, pacientes añosos, ¿verdad? Úlcera, la enfermedad ulcerosa, ya saben, consumidores de AINES, tabaquistas, pacientes que están constantemente sobre mucho estrés, el Helicobacter pylori, pacientes que tengan antecedentes de infección por Helicobacter pylori, tratamientos hechos para erradicar el Helicobacter pylori. Malignidad, pacientes que son tabaquistas, alcoholistas, que tengan antecedentes de infección también por el Helicobacter pylori que fue tratada y no controlada más adelante. Úlcera marginal son las úlceras en las neobocas, en la anastomosis gastroentérica, en las uniones post una cirugía gástrica. ¿Está bien? Entonces, esas cosas hay que buscar de acuerdo a los antecedentes clínicos que presente el paciente, ¿sí? Las causas específicas, dice, de sangrado, ¿cuáles son? De hemorragia digestiva, ¿cuáles son? Las úlceras pépticas, ¿cuál? Dolor, ya saben, como la clase pasada, dolor epigástrico que puede irradiar al cuadrante superior derecho, e incluso a la escápula izquierda, ¿sí? Úlcera esofágica generalmente produce dolor, produce disfagia, que es la dificultad para la deglución, el paciente no puede tragar. Odinofagia es el dolor con la deglución, el paciente que le duele la garganta a la hora que deglute, ya sea alimentos sólidos o líquidos. Y el ERGE, que es el reflujo gastroesofágico, pacientes que tienen reflujos, que les dicen a ustedes, doctor, yo todo el día tengo reflujo, me sube algo acá que como que me quema, tengo halitosis. Hay que investigar de una probable úlcera esofágica, ¿está bien? O una esofagitis, ¿está bien? Mallory Weiss, ya saben, pacientes que se autoinducen al vómito, alcoholistas también, estamos. Hemorragia variceal en quienes, pacientes con sospecha de una gastropatía hipertensiva o una hepatopatía cirrótica alcohólica, ictericia, paciente que tenga debilidad, fatiga, anorexia, distensión abdominal por la citis, está bien, que tengan antecedente de alcoholismo, o sea, que vean como que hay que buscar nomás, hay que investigar, está bien, malignidad, disfagia, pacientes que tengan, ya saben lo que es disfagia, dificultad para la deglución, saciedad precoz, aquellos pacientes que, imagínense, sean portadores de un cáncer de estómago, son pacientes que comen 2, 3 cucharitas de comida y ya no pueden más, tienen esa sensación de pesadez, entonces hay que investigar eso, ¿está bien? Pérdida no voluntaria de peso, pacientes, obviamente, ante todo paciente con sospecha de un cáncer, uno de los síntomas o signos paraneoplásicos es la pérdida del peso, ¿sí? Pérdida de peso de manera no provocada en los últimos 2, 3 meses. Generalmente los pacientes con cáncer, ya sea de esófago o de estómago, son pacientes que en 1 o 2 meses cambian brutalmente su aspecto, ¿sí? Bajan 20, 30 kilos en 1 o 2 meses, ¿está bien? Hay que investigar y hay que sospechar de una malignidad. La caquexia, obviamente, que va a llevar la pérdida de peso, ¿está bien? La historia de los medicamentos,
tenemos que investigar todo un antecedente de medicamentos. Un paciente que ingresan con hemorragia digestiva alta tiene que tener un listado en la historia clínica de medicamentos que consume, dosis, nombre, cada cuánto, todo, hace cuánto tiempo consume, tiene que tener un listado. ¿Cuáles son los medicamentos que tenemos que buscar? Los que pensamos que van a producir úlcera péptica, aspirina, AINES, corticoides, ¿está bien? Asociado con esofagitis, antibióticos, AINES también, los que promueven sangrado, pacientes que tengan problemas cardiológicos que requieran, o antecedentes de accidente cerebrovascular que requieran anticoagulación constante, o pacientes que tengan problemas de insuficiencia vascular periférica, que tengan anticoagulación con warfarina, por ejemplo, o con rivaroxaban, pacientes que tengan antiagregantes plaquetarios, ¿sí? La famosa aspirinita que toman los cardiológicos, los pacientes cardiológicos. Hay que investigar, ¿sí? Los que alteran la presentación clínica, es muy importante eso. Ojo, hay casos en los que los pacientes vienen diciendo que tienen cambio de coloración en las heces, negruzca, automáticamente nosotros pensamos en una hemorragia digestiva alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene melena, ¿sí? Pero le investigás y le preguntás al paciente qué medicación consume y te dice que consume hierro. Sabemos que el hierro directamente cambia la coloración de la materia fecal a negro, ¿sí? Si ustedes consumen hierro todo el día, no sé si hubo alguna que ya fue mamá entre ustedes, uno de los suplementos es el hierro, ¿verdad? Entonces, generalmente cambia la coloración de la heces a negro, entonces puede confundir con una melena, ¿está bien? Entonces, hay que tener en cuenta esto, y también el bismuto también. Entonces, hay que tener en cuenta este tipo de medicamentos. Si el paciente está estable, no tuvo un descenso de la hemoglobina, no vomitó sangre nunca, y al tacto tiene una coloración negruzca y es consumidora de hierro, lo más probable es que el hierro está cambiando la coloración, ¿está bien? Eso se suspende, la medicación, se le da un laxante, y después de 48 a 72 horas el paciente tiene que estar con la coloración normal. ¿Estamos? Estudios laboratoriales. Entonces, primero el diagnóstico, ya saben, paciente con hemorragia digestiva, hay que, hay que hacer el diagnóstico de que realmente está consangrado. Segundo, de qué tanto perdió sangre, qué tanto volumen perdió. Ya saben cómo investigar clínicamente. Tercero, hay que buscar la etiología, ¿sí? Ahora están los estudios complementarios que tenemos que tener a disposición. Paciente con hemorragia digestiva alta es igual a estos estudios que tienen aquí. Hemograma completo, paciente tiene que tener hemograma completito, estudios que están en media hora máximo. Hemoglobina, nivel de hemoglobina, hematocrito. Tiene que tener tipificación sanguínea, ¿sí? Siempre, perdón, en el hemograma también tienen que ver el nivel de plaquetas, ¿sí? Entonces, hemoglobina, hematocrito, hemograma, plaquetas en el hemograma, ¿sí? Tipificación siempre, siempre tipificación sanguínea, porque puede requerir transfusión en cualquier momento, ¿sí? Pruebas hepáticas. ¿Cuál es? Un hepatograma, ¿sí? Entonces vamos a ver niveles de GOT, GPT, todo lo que ya saben, bilirrubina total, directa, indirecta, todo lo que ya saben ustedes, pruebas hepáticas. Perfil renal siempre, urea y creatinina, ¿sí? Urea y creatinina. Pruebas de coagulación, pacientes que están con anticoagulantes van a estar con un trastorno de la coagulación provocada, obviamente, porque por otros problemas que habrán tenido anteriormente, pero están anticoagulados, o sea, hay que buscar eso. Y aquí tenemos la función, que es la relación BUN-creatinina. BUN es el nitrógeno ureico, vulgarmente es la urea, ¿sí? Sabemos que la urea es un producto de desecho, ¿sí?, del metabolismo de las proteínas a nivel hepático. Entonces, la urea lo que hace es circular en la sangre, y después, a través de que llega, es digerida, es absorbida a nivel del intestino, llega a lo que es a la circulación arterial, llega al nivel renal, y una gran mayoría es excretada por el riñón, ¿sí? Así como la creatinina, ¿sí? Entonces, la urea generalmente tiene su valor normal con la creatinina, su relación normal. La relación normal es que por cada molécula de urea haya una de creatinina, una relación de 10 a 1, ¿sí? En sangre, ¿está bien? En análisis de sangre.
toma de muestra venosa. Si hay una deshidratación, la urea va a aumentar, ¿sí? Aumenta la urea, pero no la creatinina, entonces la relación puede subir a 20 aún. En cambio, si yo tengo se vio en estudios hoy en día, o sea, se sabe con artículos, cuando ustedes se pongan a leer artículos van a ver que hoy en día la relación de urea-creatinina se utiliza para que como mediador o como uno de los medios diagnósticos que ayudan para saber si el sangrado es alto o bajo. ¿Por qué? Por estos dos mecanismos. Uno, porque sabemos que la sangre no tiene que estar a nivel del intestino delgado, ¿sí? Pero si yo tengo un sangrado a nivel del esófago, a nivel del estómago, duodeno, obviamente que va a estar a nivel de mi intestino. La sangre se reabsorbe a nivel del intestino delgado, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene la sangre? La sangre tiene la urea que en teoría se estaba produciendo en el hígado, ¿sí? Entonces, si yo tengo un sangrado que viene a nivel del intestino delgado, se reabsorbe esa sangre en el intestino delgado, no en el intestino grueso, ¿sí? En el intestino delgado se reabsorbe esa sangre. ¿Qué es lo que yo voy a reabsorber? Voy a reabsorber urea, ¿sí? Entonces, cuando yo le hago un análisis de sangre al paciente, yo voy a tener mi nivel de urea por el techo, va a estar altísimo, ¿sí? Generalmente los valores normales son 60, 80, 100 en comparación con la creatinina. Entonces la relación generalmente es 60, 20, 60, 10, 60, 1 puede ser inclusive, ¿está bien? Entonces ese es un mecanismo, la sangre que se reabsorbe por el intestino delgado, ¿sí? El por qué explica que cuando un sangrado es alto, por qué se eleva la urea en el sangrado digestivo alto y por qué está normal en el sangrado digestivo bajo. ¿Por qué? Porque es sencillo, la sangre se reabsorbe en el intestino delgado. Si yo tengo un sangrado en el colon, ¿sí? Obviamente que mi sangrado no se va a ir hacia el intestino delgado, se va a ir hacia el recto, ¿verdad? Entonces no se va a reabsorber y mi urea va a estar relativamente normal, ¿sí? Entonces esa es una de las teorías que defiende por qué la relación de boom, que es el nitrógeno ureico en sangre, básicamente la urea en sangre, en relación con la creatinina, si está aumentado por encima de 20, mayor a 20 en relación a 1 con la creatinina, hay mayor probabilidad de que el sangrado sea digestivo alto, ¿sí? Entonces, estos son estudios que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico cuando estamos en duda entre un sangrado digestivo alto o bajo. Obviamente que si yo tengo un paciente que está vomitando sangre, no hace falta, ¿verdad?, estar midiendo esto porque ya vamos a saber que es alto, ¿verdad? Entonces, en esos casos de duda, esto nos ayuda. Esto es un estudio totalmente, o sea, son cosas que prácticamente hace poco se está usando, o sea, solamente en artículos van a ir encontrando, ¿está bien? Entonces, hoy en día hay varios trabajos publicados que dicen que la relación de urea o de boom con la creatinina, 60-1 es prácticamente es no 100%, pero 99,9% de que es un sangrado digestivo alto, ¿sí? Cuando es mayor a 60, porque se vio casos en donde cuando es 20, 40, ¿verdad? En que es muy dudoso todavía, pero cuando es mayor a 60 es 100% característico de que es un sangrado digestivo alto, ¿sí? Entonces, para que sepan, porque esto se usa hoy en día, ¿está bien? Entonces, tienen que saber eso, ¿sí? La hemoglobina hematocrito, se debe hacer un control laboratorial al paciente con hemorragia digestiva siempre por lo menos una vez al día, siempre, siempre. Y si es que descompensa, se tiene que hacer en el momento de la descompensación otro, ¿sí? Lo ideal es hacer cada 2 a 8 horas, pero muchas veces no hay esa posibilidad en el hospital, entonces por lo menos control, como le dije, signo vital a horario, siempre con la diuresis y el estado mental, y dependiendo de eso la hemoglobina hematocrito para saber si es que no fue descendiendo, ¿verdad? Y obviamente que la tipificación, nunca se olviden de eso. Paciente con hemorragias, cualquier tipo de hemorragia que sea, siempre tipificación, ¿está bien? La endoscopía, esto ustedes ya saben porque ya vimos la clase pasada, la endoscopía es el gol estándar medio diagnóstico definitivo, preferido, o sea, no preferido, es el de elección para este tipo de patologías. La endoscopia digestiva alta
Tiene una alta especificidad y sensibilidad, como dice ahí, 92-95%. Se recomienda de la forma, o sea, cuanto más temprano mejor, ¿sí? Existen guías que dicen que en las primeras 12 horas se tiene que hacer la endoscopia, ¿sí? Lo ideal, si es que se tiene, es en las primeras 12 horas, ¿sí? Pero si no se puede o el paciente está inestable, hay que estabilizar al paciente primero y después lo ideal es que se pueda tratar de hacer dentro de las primeras 24 horas. Pero si tenemos disponible dentro de las primeras 12 horas es lo ideal. ¿Estamos? ¿Cuál es el objetivo? Localizar e identificar obviamente dónde está sangrando, evaluar la velocidad del sangrado, no es lo mismo un sangrado pulsátil que un sangrado venoso, definir cuál de todas las lesiones visibles es sangrante, porque muchas veces, como en la varice, por ejemplo, hay desde el esófago hasta allá abajo hay varices, entonces tenemos que ver en cuál de ellas es la que está sangrando. Hallar los estigmas de sangrado reciente, como habíamos visto en la clasificación de Forres en la clase pasada. Ver los estigmas, hay sangrado reciente, sangrado ya está en etapa de cicatrización, donde no hay ningún estigma de sangrado. En las varices, como le había dicho, tienen puntitos rojos, puntitos negros, las varices, que eso traduce una ruptura inminente. Detener el sangrado, si la endoscopía te ofrece esa ventaja de que tenemos es la posibilidad de poner clips, aplicar sustancias que hagan que pare el sangrado, coagular con argón, por ejemplo, ¿verdad? Pero te da esa ventaja de tratar de detener el sangrado y evaluar el riesgo del resangrado, obviamente de acuerdo a la característica de las lesiones, que ustedes ya saben también de acuerdo a la clasificación de Forres, ¿sí? A modo de repaso, el Forres dividía en tipo 1 y tipo 2, tipo 3. El tipo 1 era un sangrado activo, el tipo A un sangrado pulsátil, arterial, sangrado en napa, el tipo 1B, ¿está bien? Con el porcentaje resangrado, que es importantísimo. El tipo 2, que son lesiones con sangrados recientes, ¿sí? Se dividen otra vez. Ya no está sangrando, pero sí tiene estigma de sangrado reciente. Tipo 2A, cuando vemos un vaso, a simple vista está el vaso ahí en la mucosa, entonces es un tipo 2A. Hay que tratar de hacer un tratamiento para que no se sangre otra vez, porque es alto el porcentaje de resangrado. El tipo 2B, cuando hay un coágulo, ¿sí? Ya no vemos el vaso, pero vemos un coágulo que está pegado, 15 al 30%, y cuando hay una base de hematina, que es el tipo 2C, 4 al 7% de los casos, ¿está bien? Y el tipo 3, cuando ya hay la base de fibrina, cuando ya prácticamente está totalmente cicatrizado, ¿está bien? Esto ustedes ya saben. Acá están ejemplos. El tipo 1, vean cómo el sangrado es activo. Aquí a nivel de la úlcera, ¿sí? Una pequeña ulcerita está sangrando. Aquí la úlcera más grande, pues probablemente justo rompió un vaso en el medio y empezó a sangrar. El Forres 2B, vean aquí la úlcera grandecita, pero el sangrado es así babeando, no es pulsátil. En las demás también. El Forres 2B, perdón, 2A, ya se ve el vaso, esto es una vena, esto es una vena, esto es una arteria, ¿sí? Entonces se ve bien el vaso que está ahí a nivel de la mucosa, eso hay que ponerle un clip. Aquí podemos ver la úlcera grande con un coágulo pegado, ¿sí? Otra úlcera con coágulos pegados acá que están parcialmente digeridos ya. Aquí otra úlcera importante con un gran coágulo, eso hay que sacar, eso hay que lavar con suero hasta que salga el coágulo y después hacer el tratamiento definitivo, porque si se deja el coágulo, eso puede salir solo y ahí va a volver a sangrar. El Forres 2C ya es cuando el coágulo ya va desapareciendo y ya está siendo reemplazado por la fibrina, por la hematina, quiero decir una base de hematina, ¿sí? Así como acá en esta parte blanquecita, la base de hematina ya está siendo reemplazado el coágulo. Y el tipo 3 ya básicamente cuando la úlcera está bien blanquecita, cuando ya está prácticamente toda cicatrizada y es fibrina nada más. Acá se ve súper bien, una úlcera enorme, ¿sí? Y prácticamente ya es base de fibrina sin ningún estigma de sangrado, ¿sí? En esto sí, todas estas son, todas las 2A, 2B y 2C son estigmas de sangrado, ¿sí? El tipo 3 es sin estigma de sangrado. ¿Estamos? Y bueno, la verdad que quedan poquísimos slides ya. Yo no, vamos a ver un poco. Ya me llevo las 12, ¿no? Todavía no me avisaron nada. Bueno, la clasificación, mira, ya termina esto. La clasificación,
AIMS score se usa para ver el porcentaje de mortalidad en los pacientes con hemorragia digestiva. Entonces el AIMS score es 65, lo que hace son utilizar las siglas, justamente aquí pueden ver la albúmina, se pide un análisis de proteínas totales de albúmina, si viene menor a 3 puntos y así sucesivamente, un coagulograma donde se ve el índice, el INR, mayor a 1.5, quiere decir que el paciente está con una coagulopatía, un punto. El estado mental del paciente, el Glasgow, menor a 14, un punto. Presión sistólica, ¿sí? Hay que ver si el paciente está con una presión sistólica menor a 90. Entonces, João, o áudio tá ligado. João, seu micro tá ligado. bueno, la presión, como le estaba diciendo, menor a 90 milímetros de mercurio, un punto, y así sucesivamente. Y el 65 del título es la edad mayor o igual a 65 años, ¿sí? Entonces, un punto total de máximo de 5 puntos, que traduce una mortalidad aproximadamente del 25% de los casos. Entonces, esto se hace al ingreso como para saber qué tanto porcentaje de mortalidad tiene el paciente, ¿está bien? Entonces está la clasificación de AIMS score, 65 score, y el último es justamente la clasificación de ROCAL, que es básicamente lo mismo, ¿sí? Divide qué es lo que estudia, la edad del paciente, menor de 60, 60, 79 y mayor o igual a 80, el shock, o sea, más una vez el estado hemodinámico del paciente, la comorbilidad, ¿sí? Si es que el paciente no tiene comorbilidades mayores o si tiene insuficiencia cardíaca, cardiopatía, que requieran alguna consumición de anticoagulantes, o si el paciente tiene, por ejemplo, un daño renal crónico, una cirrosis, ya son 3 puntos directamente, ¿sí? Entonces, dependiendo de la edad, entonces y dependiendo de los niveles de la frecuencia cardíaca y estos niveles es el primer control que se le hace al paciente, ¿sí? Esto nos sirve para después de 2 o 3 días internado. Tiene que ser el paciente ingresó a la urgencia, el primer control que se le hizo, ¿sí? Para eso es esto, ¿sí? Ese es la frecuencia, los signos vitales que se usan son del ingreso, ¿está bien? Cómo ingresó el paciente. El diagnóstico, obviamente que ya necesitamos la endoscopía. Si vemos que un Mallory Weiss, si vemos que una lesión que no se identifica, si no podemos ver ninguna lesión que justifique el sangrado, 0 puntos. Si vemos una úlcera, cualquier otra patología que sea benigna, ¿sí? Úlcera, puede ser una gastritis, lo que sea, 1 punto. Y todo lo que sea maligna, cáncer en sí, neoplasias, 2 puntos, ¿está bien? Y obviamente que es el Forrest, si es que tenemos coágulos, si es que tenemos los vasos visibles, ¿sí? Entonces 2 puntos también en la endoscopía. Se suma todo eso y se ve el riesgo. Si tengo un riesgo bajo es de 0 a 2, un riesgo medio de 3 a 4 y un riesgo alto mayor o igual a 5, ¿está bien? Entonces básicamente es eso, ¿verdad? Entonces vamos a ver por acá, probablemente ya me van a terminar la clase. No va a haber llamada, ¿está bien? Y como les había dicho, por último, ya termina la angiografía, es justamente como habíamos visto en la clase pasada, ya saben que se puede hacer un contraste, se tiñe a nivel de las arterias, generalmente en el tronco celíaco, ¿verdad? ¿Cuándo se pide la angiografía? Cuando esto, vean, cuando la EDA es negativa, cuando la endoscopia digestiva alta es negativa y cuando la hemorragia persiste, ¿está bien? Es ahí donde se indica la angiografía y nada, o sea, creo que ya vamos a dejar la clase para la próxima nomás, ya. Es poco, pero vamos a terminar para que tengan descanso, pues seguro que a la 1 vuelven otra vez, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, Muchas entonces, gracias por la tranquila, clase. vamos